Señores alumnos, tengan ustedes un buen día. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de instalaciones de intercomunicadores. El propósito de este tema es conocer las características y aplicaciones e instalación de intercomunicadores en una vivienda, ya sea esta unifamiliar o multifamiliar. Para nosotros instalar un intercomunicador, lo primero que debemos saber es qué es un intercomunicador. Dice que un intercomunicador es un sistema de comunicación electrónico que se instala en viviendas, hospitales, escuelas, oficinas u otros locales. Esta nos va a permitir comunicarse entre las personas que trabajan en esos locales, ¿no? Por ejemplo, esto es con la facilidad de que ellos puedan hablar como si estuviesen frente a frente, ¿no? Tiene una forma similar a la de los teléfonos, ¿no? Simplemente necesitan hacer o pulsar un botón para poder conversar. Esta también va a contar así como un teléfono con anexos. Partes del intercomunicador. El intercomunicador está compuesto por dos piezas o unidades, ¿no? Una estación interna y la estación de puerta. La estación interna, también llamada ROM Station, es la unidad principal del equipo de intercomunicación. Y esta tiene las siguientes partes, ¿no? El control de volumen, que va a permitir graduar el volumen del sonido al momento de que entre en funcionamiento. O sea, ¿qué quiere decir? Como cualquier teléfono, vas a poder graduar el volumen, tanto al momento de conversar como también al momento del timbrado, ¿no? Microteléfono. Es una pieza muy parecida a un teléfono que se tiene en casa. Igual, ¿no? Este nos va a permitir el diálogo entre dos personas, la que está en la parte externa y la persona que está en la parte interna, dentro de la vivienda. Botón de apertura, ¿no? El botón de apertura es un mecanismo adicional que trae el equipo con la posibilidad de ser empleado para acondicionar una chapa eléctrica, ¿no? Esta va a ser opcional. Si tú tienes una chapa eléctrica o quieres poner una chapa eléctrica en la puerta, entonces va a tener esta opción en los intercomunicadores, ¿no? También podemos ver en este caso la 2, ¿no? Estación de puerta, llamada también Door Station, ¿no? Es la segunda pieza del equipo. Se instala en la parte exterior de la vivienda, o sea, esta va a ir en la calle, ¿no? Y es empleada por la persona que quiere comunicarse con otra ubicada en la estación central o en la parte interna, ¿no? Tiene las siguientes partes, ¿no? Parlante, micrófono y el botón de llamada. Ustedes ya como saben, ¿no? El parlante va a ser para que puedas escuchar el diálogo de la persona. El micrófono para que tú o para que tú hables y la persona que está al interior te pueda escuchar. Y el botón de llamada simplemente es como un timbre, ¿no? Vas a presionar un botón y este va a empezar a timbrar. Algunos intercomunicadores tienen la consola de la estación central, o sea, el teléfono, eh, un sistema de señalización que permite individualizar la procedencia del anexo que está llamando. O sea, ¿qué quiere decir? Que tú puedes colocar un anexo, uno o más anexos a este sistema, ¿no? Entonces, si tú tienes un departamento y tienes un intercomunicador, la central estaría, supongamos que está entre la sala, comedor y cocina, ¿no? Entonces, tú quieres colocar anexo en las habitaciones, entonces simplemente cuando tú llamas de una de las habitaciones hacia esta central, ¿no? A la principal, va a haber un foquito que te va a indicar de dónde estás llamando, ¿no? Entonces, es un buen dato, ¿no? Es algo interesante esto de los intercomunicadores. Es como un sistema de teléfonos, pero interno o personalizado. Instalación de un equipo intercomunicador. El primer procedimiento que se debe seguir, ¿no? Lo primero que deben de hacer es identificar las terminales de conexión del intercomunicador ubicados en la parte posterior del equipo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Tú vas ahí
identificar cuáles son para intercomunicadores en sí y cuáles son para la chapa eléctrica. Todos los intercomunicadores traen este sistema, ¿no? Simplemente este es en caso que sea un intercomunicador unifamiliar, o sea, para una sola familia. Ya cuando es una multifamiliar, va a ir variando el sistema de conexión o los bornes de estos intercomunicadores o centrales, ¿no? En cambio, la chapa donde se va a colocar el switch para la chapa eléctrica, todos son iguales, ¿no? Todos son iguales, todos van a tener dos terminales, ¿no? Segundo paso, ¿no? Todos los intercomunicadores traen un diagrama o un esquema de instalación. Entonces, cuando tú quieres instalar un intercomunicador, no estás seguro de cómo se instala, simplemente debes de eh, revisar el diagrama o el catálogo de instalación de este intercomunicador. Entonces, de esa manera se te va a hacer un poco más fácil o más sencillo poder instalar estos intercomunicadores que son de uso unifamiliar, ¿no? Como les decía anteriormente, ¿no? El tercer paso, ¿no? Dice, conecta dos hilos del cable telefónico a los dos terminales de la estación interna. Utiliza los alicates para pelar y los destornilladores para poder ajustar. Estos dos cables vas a colocar en la parte superior de esta central, ¿no? O de este teléfono. Ya, esas son las que te van a llevar o las que van a hacer la comunicación con el portero que va a estar en la parte externa. En este caso, cuarto paso sería retira la tapa posterior de la estación del portero. O sea, la tapa tiene una tapa, ¿no? Hay que retirar y ubicar los dos terminales que tienen estos intercomunicadores, ¿no? Entonces simplemente lo que se hace es conectar esos dos cables, ¿no? Los cables que habías conectado en la central interna con el cable que está colocado en el intercomunicador o en los terminales de este intercomunicador del portero en realidad, ¿no? Una vez retirada la tapa dice, no, observar los dos alambres que sobresalen, ¿no? En este caso los intercomunicadores no tienen estos cables ahora que sobresalen, sino simplemente son conectores o tornillos donde debes tú ajustar los dos cables, ¿no? Que vienen de la central que está dentro de la vivienda. Como les decía, ya tenemos aquí en la figura, ustedes podrán ver que está ya conectado eh, el intercomunicador, así es, a la central, el teléfono mismo, con el portero, ¿no? Ya está conectado, dice. Para alimentar esto, tenemos nosotros que alimentar al portero, a la central, con una fuente de alimentación de 220 voltios. Ya este equipo ya trae el enchufe, entonces lo que debemos simplemente es poner en la cajita rectangular una toma, ¿no? Internamente y que se pueda tapar. Debemos tener en cuenta que los intercomunicadores por recomendación deben trabajar con el sistema de circuito de alumbrado. En este esquema podemos ver un sistema de instalación de intercomunicador con dos teléfonos, o sea, un solo portero y dos teléfonos, ¿no? O dos estaciones internas. ¿Qué quiere decir? Tú vas a instalar, lo primero que debes hacer es instalar la primera estación interna con el portero. Ya, lo instalas. Y si tú quieres otro punto más adicional en la vivienda, lo único que debes de hacer es sacar en paralelo de la primera estación interna a la segunda estación interna, ¿no? Es algo sencillo este procedimiento e incluso tú puedes hacer llamadas de la estación interna 1 a la estación interna 2 o viceversa, ¿no? De la estación interna 2 a la estación interna 1. Instalación de intercomunicador y chapa eléctrica, ¿no? Como les había dicho, la chapa eléctrica es opcional, pero si en algún momento quieren instalar, acá tenemos el esquema de instalación de una chapa eléctrica, ¿no?
ustedes van a poder notar que en la estación interna, en la 1 o en la segunda también, estación interna 2, o todas las estaciones, cualquier estación que sea, tiene el símbolo S1 y S2, ¿no? Entonces, esa es que estos intercomunicadores tienen el sistema para poder aperturar una chapa eléctrica, ¿no? Ustedes, por ejemplo, si ya lo tienen ahí eh, instalado, lo único que deben de hacer es conectar los dos cables de S1 y S2. El procedimiento para instalar una chapa eléctrica. Ya si nosotros tenemos instalado ya el intercomunicador en sí, lo que nosotros vemos acá en la figura es que S1 y S2. S1 y S2 van a servir simplemente como un interruptor nada más, ¿no? Tenemos un transformador que va a reducir la tensión de 220, ¿no? De 220 a 12 voltios, con la cual funciona la chapa eléctrica, ¿no? Las chapas eléctricas solo funcionan con 12 voltios. Si tú le vas a aplicar 18 voltios o 24 voltios, esta chapa eléctrica va a llegar a malograrse o a quemarse la bobina. El esquema de instalación es sencillo, ¿no? Como les decía, si tú ya has colocado la estación interna con el portero, ya lo tienes, ya funciona, entonces simplemente es aumentar en los terminales de S1 y S2 que funcionan como un interruptor, un enchufe, un transformador y la chapa eléctrica. Entonces ya vas a tener instalado todo el sistema de intercomunicación en una vivienda.